La Junta retira el proyecto que iba a actualizar la Ley de lucha contra la violencia de género, que es de hace 15 años. El Gobierno culpa a los socialistas por imponer líneas rojas para sacarla adelante. El PSOE asegura que la Junta miente, dice que nunca tuvo voluntad de negociación y pide la dimisión de la consejera de Familia. Es la primera vez que el Ejecutivo ordena la retirada de un proyecto de ley. No se entiende que el Grupo Socialista no presente enmienda a la totalidad, no se entiende que tengamos 7 ponencias, no se entiende que se acuerde el 40% de las enmiendas y no se entiende que, a pesar de eso, el Grupo Socialista se retire de la ponencia, presente un escrito diciendo que ya no va a asistir más veces y por eso quien tiene que explicarlo para ver si lo entendemos es el Grupo Socialista. Lo que no querían era posicionarse con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, también de UPL, que también había metido esa enmienda en el mismo sentido, que se considerase como violencia machista el impedir que una mujer decidiera sobre su maternidad. Ni siquiera han tenido el valor de llevar su ley a las Cortes y al Pleno. Es que no sirven para nada y vienen hablando de gestión. Todo el trabajo a la basura. No sirve para nada porque políticamente al Partido Popular ahora no le interesa defender este proyecto de ley. Que una vez más se vuelve a demostrar que el PP de Mañueco es absolutamente incapaz de llegar a acuerdos con nadie. Han sido incapaces de llegar a un acuerdo que yo entiendo que era un acuerdo imprescindible, que es el acuerdo con el Partido Socialista. La que sí saldrá adelante antes de que acabe la legislatura es la Ley de puestos de difícil cobertura promovida por Partido Popular y Vox antes de la ruptura del Gobierno de coalición. Esta semana pasaba por la Comisión de Sanidad y el texto lograba la unanimidad de los grupos al transaccionar el PP gran parte de las enmiendas de los socialistas, aunque rechazaba las enmiendas que quedaban vivas del resto de los grupos. El trámite definitivo será en el Pleno del 17 de diciembre y el texto fija que la ley deberá desarrollarse en un plazo máximo de 2 años. Lo que hemos consensuado en ponencia es que el plazo establecido y consensuado para los puestos de difícil cobertura es la prestación de 3 años como máximo. Entonces podrían ser 1, 2, 3, 4, 5 los que hubiéramos querido poner, pero nos parece que un tiempo máximo de 3 años está y lo que hemos consensuado en los puestos de difícil cobertura. Aclarar que no adquieren la condición de funcionarios, sino se adquiere la condición de estatutario, que es un régimen diferente al clásico de acceso a la función pública, sobre todo a los servicios centrales. Son cosas totalmente distintas. Y tengo que aclarar también otra cosa. Aquí no se está regalando nada a nadie. Yo creo, primero, porque es excepcional. Segundo, como ha dicho el señor Igea, es parte del incentivo que puede atraer a gente joven a nuestros medios rurales y a nuestras unidades especializadas de hospital a ocupar esos puestos y que además avancen una idea de que para que un especialista se forme no solamente tiene que cumplir 10 años en el caso de medicina y 6 en el caso de enfermería, es que además pasan ya una prueba para ser especialistas. Es necesario que se dote tecnológicamente pues con todo lo que sea necesario para que estos puestos pues sean de primer nivel. No considero yo que pueda haber sanidad de primera y de segunda y que solamente sea cubrir un expediente a través de una ley. La ley tiene que tener ese refuerzo y a mayor abundamiento debería de estar recogido. Solo hay 2 tipos de centros, los centros de salud y los hospitales. Los centros de salud obligatoriamente todos deben de cubrir la misma cartera de servicios y deben de cubrirla en igualdad de condiciones de calidad. Si hay centros en los que no hay dotación de ecografía o de materiales, debe de cubrirse y sobre todo prioritariamente en aquellos centros que tienen plazas de difícil cobertura. Y lo mismo digo de las dotaciones tecnológicas en los hospitales. Por tanto, no entra en contradicción con la norma, no entra en contradicción con la política de la Consejería, todo lo contrario, lo que hace es garantizarla. El pleno de la semana que viene arrancará con la comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León para hablar de la trama eólica que estos días se dirime en los juzgados y afecta a exaltos cargos del Ejecutivo. La petición de comparecencia es del PSOE y Vox la ha respaldado. Además, se debatirán 2 proposiciones no de ley en materia de vivienda, una sobre la gratuidad de los libros de texto y otra sobre el sector ganadero.
del trabajo en comisión se aprobaban en la de Presidencia 3 proposiciones no de ley para que León, Zamora y Salamanca se consideren provincias preferentes para la instalación de nuevas industrias de defensa, requerir al Gobierno central un régimen particular jurídico y económico para los pequeños municipios y plazas suficientes de la Guardia Civil en los cuarteles de los núcleos rurales. La Guardia Civil no tiene medios, falta personal, muchos cuarteles han sido cerrados y muchas plazas siguen vacías año tras año. Los vecinos del medio rural tienen el mismo derecho a sentirse protegidos que los de cualquier ciudad. Actualmente hay en Castilla y León más de 7.000 agentes de la Guardia Civil, lo que supone un aumento de 4,05 puntos en relación a 2018. En España existe un déficit de guardias civiles de 17.000 plazas aproximadamente para tener la plantilla cubierta. Sí, en Castilla y León sigue habiendo un déficit de 1.500 efectivos aproximadamente y sí, aquí en nuestra tierra sigue habiendo 700 plazas vacantes aproximadamente. En la sede del Consejo Económico y Social se presentaban esta semana los datos de emancipación del segundo semestre de 2024 con cifras de récord, con la tasa más baja en los últimos 20 años. Con este asunto volvemos con más información parlamentaria el próximo domingo a las 2:15. Estamos en récord de emancipación juvenil a la baja. La media está en los 30,4 años, pero... Tampoco puede sorprendernos esto si tenemos en cuenta que hay otro récord en este observatorio, que es el precio de la vivienda, que vuelve a ser el más alto desde que lo medimos. El derecho a una vivienda por parte de las personas jóvenes se ha convertido, desde mi punto de vista, en uno de los principales problemas de las personas jóvenes que impiden la emancipación a una edad previa. Si se ve el informe, es a partir de 30 años cuando esa situación empieza a mejorar, pero claro, es la edad en la que se deja de ser joven. Los datos hablan por sí solos. El sueldo medio de nuestros jóvenes es de unos 1.112 euros mensuales. El 61% se va en el alquiler, cuya media en Castilla y León es de 680 euros. Si sumamos los más de 180 de suministros básicos, quedan menos de 250 euros para otros gastos. Incluso trabajando, el alquiler se come la mayor parte de nuestro sueldo, con un nivel de sobreesfuerzo completamente insostenible si pretendemos hablar de vida autónoma. Por eso, compartir piso es lo más sencillo, aunque también es una modalidad tensionada. Los precios medianos en las capitales de provincia oscilan, por ejemplo, entre los 230 euros en Zamora, que es siempre la provincia más barata, y 315 euros en Valladolid. Y esto solo en cuanto al alquiler. El esfuerzo de comprar una vivienda es prácticamente inasumible. El precio medio de una vivienda libre se sitúa en 111.000 euros. Esto se traduce que una persona joven asalariada necesita 8,3 veces su salario anual para adquirir una vivienda y además debe afrontar esa entrada inicial. Y así comprar una vivienda se convierte en algo de ciencia ficción para las personas jóvenes. En Castilla y León se emancipan más las mujeres, quienes tienen formación superior, y aquellos que no tienen que simultanear estudios y trabajo.